Ya está. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Qué gusto recibirles en nuestra primera sesión del ciclo 2025 de este seminario permanente de la red Las Otras Historias, en colaboración con el Colegio de Jalisco, el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de CUSEA, la Maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara y su Cuerpo Académico de Estudios Regionales. En esta ocasión, pues nos sentimos pues con mucho gusto, mucho entusiasmo, pues empezamos las actividades a partir de una nutrida convocatoria que nos permitió calendarizar un programa bastante diverso, pero muy plural y de diferentes horizontes sobre los temas que aquí nos atañen, que pues son desde la marginalidad, la transgresión, la justicia, pero también tenemos trabajos sobre historia del derecho, cuestiones penitenciarias. Y precisamente el día de hoy nos convoca temas que tienen que ver con la, eh, relacionadas a cuestiones de la sexualidad. Gibran, no sé si quisieras también dar alguna bienvenida a quienes nos están siguiendo en este día. Pues nada más agradecer a todos los participantes y a todos los que enviaron sus solicitudes de incorporación, pues sean bienvenidos en todo momento. Tendremos actividades, además del seminario, pues relacionadas con presentaciones de libros y también anunciar que este año se llevará a cabo el coloquio de la red Las Otras Historias, también para que estén al pendiente en los próximos meses de la convocatoria y de los anuncios y todo lo que pues involucra las actividades de la red. Pues nada más, bienvenidos a todos, bienvenidas. Gracias, Gibran. Pues sí, sobre más noticias, pues no olviden seguir también nuestras redes sociales, compartimos toda la información de interés. Y bueno, para dar formalmente inicio a esta sesión, presento a nuestra primer participante, Manuel Almazán, quien él propuso su trabajo titulado El cine pornográfico en la Ciudad de México, tolerancia, delación y clandestinidad. Manuel es especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera, por el COLEF. Es doctor en historia y maestro en antropología social por el COLSAN. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, así como asistente en los liceos de Claude Bernard y Jean-Baptiste. Es miembro fundador de la red Avia Yala y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es nivel candidato. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto Mora. Manuel, bienvenido y te escuchamos. Sí, muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir pantalla. No sé si se puede ver la presentación. ¿Está cargando? Ya se puede ver. Ok, bueno, antes de iniciar con la presentación en sí, quisiera hacer algunos anuncios, avisos, comentarios relacionados con la misma. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este seminario por permitirme compartir mi trabajo por medio de este espacio. En segundo lugar, y retomando las recomendaciones de los organizadores, es que Manuel, perdón que te interrumpa, pero te escuchas muy bajito. Eh, no sé si pudieras mejorar algo del audio. no sé si me escuchan un poco mejor. Sí, se escucha un poco mejor. Gibran, sí, adelante. Gracias. Ok, bueno, retomando lo que estaba comentando, eh, se siguieron las recomendaciones de los organizadores para hacer esta presentación. En ese sentido,
La misma se centra en tres puntos clave, que son los objetivos, la metodología y los resultados de investigación. En este sentido, es una investigación que pretende ser corta para dar paso a compañero Javier y el público que pueda hacer sus preguntas, comentarios, observaciones sobre la misma. Bueno, dicho lo cual, doy inicio a la presentación y para ello quisiera presentarles o plantearles cuáles son los objetivos de esta investigación. Son cuatro objetivos generales. En primer lugar, pretendo desarrollar un estudio serio y riguroso sobre los orígenes del cine pornográfico en la Ciudad de México. Y esto lo digo por la naturaleza, por el tema de la investigación, pero también relacionado con mi revisión bibliográfica que he realizado, en donde me he encontrado algunos trabajos al respecto que abordan el cine pornográfico en la Ciudad de México, los orígenes de este tipo de cine, y desde mi punto de vista, estos trabajos o algunos de estos trabajos se caracterizan por su carácter descriptivo, es decir, no, no profundizan o problematizan la representación del cuerpo humano, de la sexualidad en este tipo de cine. En segundo lugar, me propongo identificar los fundamentos religiosos, civiles, los cuales han sido utilizados para censurar o tratar de censurar el sexo proyectado en la pantalla. Y junto con este objetivo se desprende la pregunta de cuáles son las estrategias de los pornógrafos para evadir dicha censura. En tercer lugar, me he propuesto comparar las películas pornográficas resguardadas en la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional. Esto porque los textos, las investigaciones que se han realizado acerca del cine pornográfico en la Ciudad de México toman como referencia las películas resguardadas en la Filmoteca de la UNAM. Sin embargo, durante la investigación he podido identificar películas muy similares resguardadas en la Cineteca Nacional, lo cual da pie a ese ejercicio de comparación y del cual más adelante les presentaré algunos resultados. Y finalmente, me propongo analizar el contenido de algunas de estas cintas bajo el concepto de simulacro. Ahora bien, para llevar a cabo estos objetivos, esta investigación, es que desarrollo un ejercicio de interpretación, digamos, de doble vía o en una vía paralela. Por una parte, un análisis interno del cine pornográfico, o mejor dicho, de las películas de este tipo de cine, esto a partir de lo que se ha denominado la historia estética del cine. Aquí me interesa estudiar los procedimientos formales de este tipo de cine, así como las imágenes que están presentes en este mismo tipo de cine. Digamos, cuáles son sus características y cómo se relacionan entre sí estas imágenes. Ahora bien, al mismo tiempo, lo que estoy proponiendo es un análisis externo de estas películas. Y esto a partir o a través de lo que se podría denominar una historia sociocultural del cine. Esta historia, esta historia sociocultural, está dividida en dos grandes apartados. En un primer lugar, el cine es tomado como una pauta, perdón, es tomada como un reflejo de la sociedad,
un reflejo ya sea idealizado o deformado de sus comportamientos y orientaciones. Al respecto, autores como Marc Ferró se han dedicado a estudiar este tipo de reflejos presentes en el cine. Eh, lo que nos dice Ferró es que esta representación, este reflejo de la sociedad en el cine, no se da de manera automática ni transparente. Más bien, nos plantea Ferró, es que hay diferentes niveles de representación en el cine. Por una parte, o en primer lugar, nos revela algunos aspectos de la sociedad, pero también esconde otros. En segundo lugar, el cine utiliza un lenguaje audiovisual que evidencia el contexto del director y su equipo de trabajo. Y en tercer lugar, el cine alberga reacciones que hacen patente el sustrato político ideológico de determinada sociedad. Ahora bien, por su parte, otro autor como Pierre Sorlán nos propone estudiar, reflexionar acerca del cine como un reflejo de la sociedad a partir de dos conceptos o términos. Por una parte, lo que él denomina lo visible del cine, es decir, lo que los fabricantes de imágenes tratan de captar para transmitirlo y lo que al mismo tiempo los espectadores aceptan sin asombro. A este término, Sorlán plantea la ceguera social, es decir, aquello que no estamos preparados para ver como espectadores del cine. En conjunto, estas dos perspectivas, el cine como reflejo y el cine como pauta de la sociedad, no son perspectivas antagónicas, antes bien se pueden complementar entre sí. Lo problemático aquí es identificar, analizar a quién le da voz y a quién se la niega, en qué sentido incide y con qué fuerza, y finalmente con qué otros medios colabora para crear opinión pública. Ahora bien, pasando a los resultados preliminares de esta investigación, es que eh, cito estos textos en donde ya se plantean algunos hallazgos. En primer lugar, el primero de estos textos me centro en, digamos, hacer esta comparación entre las cintas resguardadas en la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional. En este mismo texto, lo que hago es hacer una revisión de, de esta colección de películas pornográficas en ambas instituciones y en este punto me doy cuenta que existen películas que están presentes tanto en una como en otra institución. Es el caso de las películas o los cortometrajes La señora y la criada y Amor gitano. Posteriormente, revisando el contenido de estas películas, es que me doy cuenta que a pesar de que varias de ellas pueden tener títulos diferentes, el contenido de estas películas es prácticamente el mismo. Y digo prácticamente el mismo porque generalmente los cortometrajes resguardados en la Cineteca Nacional son ligeramente más extensos en duración. Y son más extensos porque la mayoría de ellos presentan unas primeras imágenes en donde aparece el título de varias de estas cintas. Gracias a esos primeros cuadros es que podemos identificar el título de las mismas. Y es que en el caso de la Filmoteca de la UNAM, los títulos de estas cintas son títulos apócrifos,
Es decir, los técnicos de la Filmoteca les asignan un título para poder hacer un inventario de esta colección de películas. Por otra parte, los investigadores que han abordado estas cintas toman estos mismos títulos, digamos, reproduciendo, digamos, un título apócrifo. Pero bueno, gracias a esta comparación se logró identificar los títulos originales, lo cual nos lleva a plantearnos diferentes cuestiones, como es el caso de la distribución y de la copia de estas películas durante la primera mitad del siglo XX. Digamos que en el caso de la Filmoteca de la UNAM, las copias que ahí se resguardan se concentran únicamente en el contenido o, para ser exactos, en la actividad sexual de las películas. Ahora bien, en cuanto a resultados o hallazgos, más allá de la cuestión técnica de varias de estas cintas, lo que podemos señalar hasta este momento es que digamos, los argumentos que se plantean en contra de las películas pornográficas en México, digamos, hacen referencia a restricciones referentes al cuerpo humano y la sexualidad que son anteriores a la pornografía. Lo que hace el cine pornográfico es reelaborar estos tabús, es reelaborar estas infracciones, prohibiciones en contra de la representación del cuerpo humano y la sexualidad. Esto tiene que ver con cuestiones históricas y culturales, es decir, las prohibiciones pueden ser muy diferentes a lo largo del tiempo y pueden ser diferentes de una sociedad o cultura a otra. En el caso particular del cine pornográfico en México, al menos en sus inicios, lo que podemos señalar es que este tipo de representaciones funcionan o funcionaron con la tolerancia de las autoridades. Y en este caso, no se trata de vigilar y castigar una práctica considerada inmoral. De hecho, podemos decir que la vigencia de este tipo de cine descansa en buena medida en su clandestinidad, su tolerancia y su adaptación continua con el paso del tiempo. Bien, quisiera dejar hasta aquí la presentación y ojalá me pudieran compartir sus impresiones, comentarios para seguir conversando sobre este tipo de cine. Les agradezco. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación, pero también por habernos compartido tu investigación. Recibimos un texto bastante interesante que también tuvimos oportunidad de dialogar previamente. Esta es oportunidad también para compartir comentarios quienes integramos este seminario. Entonces, quien quisiera intervenir en esta primera etapa, pudiera señalármelo, por favor. Gibran, ¿sí? ¿De una vez o damos espacio para que alguien más participe? Eh, de una vez. Sí, pues bueno, Manuel, mucho gusto en conocerte. Es la primera vez que yo te veo acá con nosotros y ojalá no sea la última, perdón. Este, em, a mí me gustaría que pudieras profundizar un poco más en la categoría de simulación, que desde que leí en tu hipótesis aparecía como una categoría central y ahorita lo señalaste también como un concepto pues medular en tu trabajo. Pues mira, a mí me interesa mucho justo ese concepto en algún trabajo que nada tiene que ver con el cine pornográfico. Este,
utilicé mucho este concepto conectado con otros dos, el de emulación y el de disimulo. Eran como estos tres elementos, simular, emular y disimular. Y ahora que me encuentro con tu trabajo, aunque no lo parezca por los temas abordados, por los contextos específicos y los actores también totalmente distintos, no obstante hay muchísimas similitudes al respecto. Veo que en un primer momento en la revisión de tu trabajo me fui directo a las referencias y me encontré a Goffman, luego a lo largo de la lectura pues aparece citado, pero tú lo empleas para señalar que el tabú llevó a que muchos actores y productores llevaran a ocultar su trabajo de unas personas, pero mostrárselo a otras. Y creo que ahí está el fenómeno de la simulación clave. Pero te pregunto por qué no emplear justo su obra, la presentación de la persona en la vida cotidiana, donde desarrolla con mucho más amplitud justo el concepto de simulación en las interacciones entre ciertos grupos. Desarrolla incluso toda una nomenclatura de posibilidades para, como para desentrañar la idea de la simulación. Eso. Y bueno, por cualquier cosa ahí, si en algún punto tenemos oportunidad de volver a discutir estos temas, el trabajo en el que yo utilicé esta categoría de simulación y que está en el centro de todo el trabajo, es un trabajo de monjas disfrazadas de enfermeras. Por eso te decía que nada tiene que ver los temas, pero es esta interacción clandestina entre mostrarse entre las autoridades con una cara y a la vez ocultar otra y viceversa, mostrarse ante ciertos grupos con una cara y ocultar como la fachada transgresora. Entonces, bueno, no sé si pudieras compartirnos un poco más sobre este fenómeno de la simulación. Yo hasta aquí dejo por ahora mis comentarios. Muchas gracias. Sí, si alguien más también tuviera alguna intervención, si no podemos acumular hasta 3 preguntas para Manuel. Bueno, Manuel, también a mí me generaron bueno, le damos oportunidad primero a Josué y enseguida también yo tengo algunas preguntas también. Josué, te escuchamos. Sí, hola, ¿sí me escuchan? Bueno, de Escucha bien. entrada, agradecer a los colegas y compañeros del seminario por estas sesiones y también por este año de trabajos que vamos a discutir acá. Y pues también agradecer a Manuel que nos haya enviado su texto, ¿no? Yo voy a ser un poco más corto. Sí tengo hay una inquietud respecto pues desde el título, ¿no? Esta parte de la tolerancia, porque al hacer la lectura del texto creo que pues Manuel se va enfocando pues, a estos productores y consumidores del cine pornográfico, pero ¿qué hay del otro lado, no? ¿Quiénes son esa otra edad que permite la tolerancia o no, no? Porque me parecía que también se va quedando un poquito del lado de, pues, en qué sentido esto es transgresor o no, quiénes están delimitando toda esta parte. Entonces, sin caer en esta cosa de blancos y negros, me gustaría que ahondaras un poquito más, si es que está en esta parte de tu investigación esa otra edad, ¿no? ¿Quiénes son los que determinan qué se puede ver, qué no se puede ver, qué se puede consumir y demás? Porque creo que estamos en este juego pues de, pues sí, de la transgresión, ¿no? Entonces, pues hubiera una parte también de grises, ¿no? De si son autoridades, los propios consumidores y demás, porque creo que si no es que por ahí no va el sentido del trabajo, me gustaría que abondaras en esa parte, ¿no? Esa otra edad. Y pues nada, felicitarte y bueno, creo que es un trabajo muy, muy avanzado y pues nos da para discutir aquí en el seminario. Gracias. Muchas gracias, Josué. Manuel, ¿quisiera responder estas 2 intervenciones o podemos acumular una más? Sí, si gustan dar, abrir el micrófono a alguien más. De acuerdo. Miguel, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias pues por habernos compartido este texto, de tanto a Manuel como a Javier. Pues mis preguntas son comentarios eh, que me generaron
que creo es más como un proyecto, ¿no? Lo que nos presentas, Manuel, y por tanto creo que mis comentarios van en ese sentido, como para fortalecer quizá o abonar al análisis que quieres desarrollar. Ya lo mencionó hace un momento Gibran con el concepto de simulación. Yo veo otro que está como es quizás como muy típico, ¿no? En ese tipo de estudios visuales, pero la idea del cuerpo, no sé si ese es un tema que se vaya a discutir, ¿no? Incluso veo que citas ahí a Elsa Muñiz, ¿no? Cuerpo, representación y poder, pero a lo mejor sería algo que pudiera ser explotado todavía más en cómo es representado el cuerpo a través de estas cintas. Yo alguna vez alguien de curioso, vi alguna película de estas de la Filmoteca. Creo que la que yo vi no tenía sonido, ¿no? Este, pero me causaba mucha inquietud, ¿no? Que va a mi segundo comentario, ¿no? Por un lado está problematizar un poquito la cuestión del cuerpo y la estética y cómo se quiere representar. Incluso ahí te sugiero revisar el tercer tomo de la historia del cuerpo, está coordinada por Josh Vigarel o Alain Corban, y hay un capítulo de, ahorita no recuerdo el nombre, precisamente sobre esta estética del cuerpo y la pornografía. Pero otro aspecto que me llama la atención es el uso. Tú dices que vas a hacer un análisis comparativo de ambas colecciones, pero a mí me interesaría saber también, o tengo curiosidad sobre el uso de estos filmes, ¿no? Como pensar un poquito la exhibición o el momento en el que estos materiales fueron exhibidos, si es que así fue o fue algo más clandestino, más privado, un poco pensando como lo haría em, este, Paduray, ¿no? ¿Cuál es el uso de los objetos, ¿no? En el tiempo y en este caso de estos filmes, ¿no? Y bueno, como parte de esa crítica de fuentes a la que yo a veces apelo mucho. Y ahí lo dejo con mis comentarios. Muy interesante, gracias. Muchas gracias, Miguel. Manuel, si gusta responder estas tres intervenciones y enseguida recuperamos otras más que tenemos, incluso por Facebook. Te escuchamos. Sí, gracias a todos los comentaristas. Trataré de, digamos, ser puntual con sus preguntas, con sus comentarios. En el primer caso, sí hago referencia o tomo algunas de las ideas de Goffman, sobre todo esta idea de la representación, y es que trato de hacer una relación o un vínculo entre el cine y la sociedad, en el sentido de que no es, o creo que no resulta tan fácil a veces separar lo que se está representando en el cine de lo que se está, digamos, de lo que está fuera del cine, en el sentido de que aquellos actores que aparecen en la pantalla, digamos eh, representan un papel. Y en el caso de los actores fuera de la pantalla, los espectadores, también funcionan como una especie de actores sociales que, digamos, juegan diferentes papeles o diferentes roles en la sociedad. Y en ese sentido, me interesa señalar que, por ejemplo, los pornógrafos, como los llamo yo, es decir, a todos aquellas personas que participan de una u otra manera en la elaboración de estas películas, digamos, su papel, digamos, no se agota en ser un pornógrafo o pornógrafa, sino que también, digamos, cumplen digamos, que desarrollan diferentes actividades que nada tienen que ver con el cine pornográfico. Y en ese sentido, también me interesa señalar que es necesario, digamos, tratar de ir más allá de la censura o del señalamiento moral hacia este tipo de representaciones, hacia este tipo de personas, de personajes,
que aparecen en la pantalla. Ahora bien, en cuanto a blancos y negros, alguien mencionaba por ahí que a veces se puede estar, digamos, se puede abordar así este tipo de cintas o de representaciones. Estoy de acuerdo en el sentido de que hace falta matizar mucho entre ese blanco y negro. Y en ese sentido, yo planteo que las reglas no solamente se rompen, las reglas también se pueden doblar, es decir, sin llegar a romperse por completo. Y en ese sentido hay cierta tolerancia hacia los pornógrafos. Y en ese caso, eh, me parece que no hice el énfasis necesario al señalar que, por ejemplo, algunos grupos relacionados con la iglesia hacen denuncias en el sentido de que las autoridades civiles tienen cierta complicidad con los pornógrafos para permitirles o son lo suficientemente blandos para que este tipo de películas puedan existir y exhibirse. Eso, por una parte, es respecto a la representación del cuerpo, también me parece que hace falta profundizar más, eh, pero volvería en ese sentido al hecho de que en términos generales lo que hace el cine pornográfico es representar al cuerpo humano bajo sus propios términos. Es decir, el cuerpo o los cuerpos que se representan ahí, digamos, no son o no es una ventana natural, directa hacia el cuerpo humano, sino que el cine se encarga de construir cierta imagen del cuerpo. Por ejemplo, los close-ups que se le hacen a determinadas partes del cuerpo humano, los fetiches que puede haber con determinadas partes del cuerpo humano. Estoy pensando en textos o discusiones que se han abierto respecto a lo que podríamos denominar ciertos grupos sociales. Por una parte, el hombre negro es o parece ser un ultra masculinizado, mientras que el hombre asiático resulta en comparación eh, menos masculinizado, pareciera en ese sentido, y esto lo dice una autora como Linda Williams, que ha abordado la representación de diferentes etnias el cine pornográfico. Pero también haría, digamos, o volvería a hacer énfasis en la cuestión del cuerpo, digamos, en los fetiches que se pueden observar en este tipo de películas. Se dice, por ejemplo, que tradicionalmente el cine pornográfico es una imagen o un cine hecho por hombres y para hombres. En ese sentido, la imagen, mejor dicho, el sujeto que se representa tradicionalmente es la mujer, pero una mujer cosificada como un objeto sexual a la cual se le viste, se le pide que adopte determinadas posturas para la mirada masculina, lo que se ha denominado en la literatura anglosajona como male gaze, eh, algo así. Eh, es decir, ese es, digamos, el cine pornográfico tradicional. Sin embargo, más recientemente, desde finales de los 90 o principios de 2000, los primeros años de este siglo, la diversidad de cine pornográfico se ha expandido bastante, de manera que tenemos representaciones que podríamos llamar queer, en donde el cine pornográfico puede ser, y subrayo, puede ser una manera de expresar identidades que tradicionalmente han sido soslayadas.
Ahora, sobre el uso de estas películas, de estos materiales, levanta la pregunta, ¿quién veía estas películas? Lo que he encontrado es que los testimonios que he podido identificar se basan en dos personajes. Por una parte, los llamados hombres solos, que así se les denominaba durante la primera mitad del siglo XX, pero también los jóvenes que miraban, no se tiene registro que miraban cine pornográfico, pero sí hay referencias que miraban pornografía impresa en diferentes revistas de la época. Entonces, tenemos esos dos personajes que eran los que miraban el cine pornográfico o pornografía en general. Existe un testimonio de uno de estos llamados hombres solos que vio una película pornográfica en el cine Venecia. Actualmente ya no existe ese cine. Era un cine que estaba bastante cerca del Palacio de Bellas Artes. Y lo interesante es que el cine Venecia era un cine en donde se exhibían películas no pornográficas, pero se exhibían en la parte alta del cine y por otra parte se exhibía lo que se ha denominado a lo calladito, es decir, solamente aquellas personas que tenían la invitación podían ir a ver durante la noche, es decir, ese tipo de películas no aparecían en la cartelera del cine, digamos, autorizado. Entonces, ahí digamos, tenemos un testimonio que puede resultar muy valioso digamos, por los detalles que pueda ofrecernos, pero también al mismo tiempo es complicado compararlo con otros testimonios porque no existen otros testimonios o difícilmente se ha podido identificar hasta ahora, digamos, testimonios al respecto. Bien, espero haber respondido, digamos, en cierta medida las preguntas, inquietudes de los compañeros y, bueno, regreso el micrófono a la compañera. Muchas gracias, Manuel. Alexander tenía la mano arriba. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por esto y por la presentación. Creo que en la presentación agregas unas cosas que no están en el texto que me parecen interesantes. Mi pregunta va en torno al concepto que utilizas de emisianidad, que señalas que va a ser central en el trabajo y que marca esta tensión entre lo nombrable y lo innombrable. Pero hace un momento mencionabas en la presentación que el cine pornográfico parece que tiene una naturaleza del innombrable, ¿no? Por su carácter clandestino. Y en ese sentido la pregunta es, ¿qué en la pornografía, perdón, o en el cine pornográfico sería realmente innombrable? O sea, ¿hay algo que realmente no pueda o esté en esta tensión de no poder ser exhibido o representado? Y que también mencionas que las regulaciones que se dan en torno a este cine están relacionadas con las regulaciones que se dan en torno a la prostitución. Entonces, si podrías ahondar un poco sobre lo paralelo de los cambios que sufren cada una de estas regulaciones y cuál es el carácter de esa correlación que tienen. Gracias. Muchas gracias, Alexander. También tenemos algunas inquietudes. Te las leo, Manuel. Isabel nos dice que a ella le gustaría preguntar sobre los espacios de proyección de este cine. En Guadalajara, en zona centro, hay viejos cines para este giro, aunque desconozco desde qué década están allí. También tenemos algunas preguntas desde Facebook. Guillermo Alfonso pregunta, ¿dónde se exhibían estas películas? ¿Quiénes las consumían? ¿Se distribuían fuera de México? También preguntaba cuáles son los temas en común o que pudieran afluir y cuál fue la participación de la iglesia. ¿Cuál es la posición, perdón?
Sobre la producción, quisiera saber si solamente en la Ciudad de México o en zonas fronterizas como Tijuana. Y bueno, Manuel, también seguimos recibiendo comentarios de que se te sigue escuchando muy bajito. Si te pudieras acercar un poco más a tu micrófono, por favor. Gracias. Ok, sí, una disculpa, es una cuestión técnica de la computadora. Eh, pero bueno, sobre esta pregunta, sobre lo nombrado, lo no nombrado, eh, digamos que el eje de la investigación va en torno a, digamos, a lo que se exhibe, o tengo ese interés eh, sobre la tensión que hay entre lo exhibido y lo oculto. Por ejemplo, me llama la atención que se exhiben los cuerpos desnudos, pero aparecen algunos antifaces en algunos de los actores. Como se mencionaba en el texto, eso puede formar parte del hecho de ocultar la identidad, teniendo en cuenta que la pornografía estaba prohibida durante la época. Eh, pero también puede formar parte del placer de mirar, ¿no? De una especie de fetiche que hay en torno a la pornografía. Eh, por otra parte, digamos, lo que no aparece en la pornografía, al menos de la época, es, yo diría que algunas de las cosas que no aparecen es, digamos la representación de, del cuerpo, de los deseos, desde un punto de vista femenino, porque me parece, insisto, que las primeras películas del cine pornográfico se caracterizan por ser una construcción, una mirada más bien masculina sobre el cuerpo femenino. Me parece que ese es uno de los elementos que llaman mi atención por estar ausentes, lo cual también, digamos, me parece que es una beta que es necesario seguir explorando, o que es representativa del cine pornográfico, ¿no? En referente a la prostitución, ese vínculo que existe entre pornografía y prostitución, lo que yo he podido identificar es que se sugiere que algunas prostitutas participaron como modelos, como actrices, en el cine pornográfico. También he tenido oportunidad de identificar que el cine pornográfico de alguna manera significaba, la puerta de entrada para tener actividad sexual. Es decir, funcionaba como los primeros pasos que daban pie a, digamos, al comercio sexual. En ese sentido, el cine pornográfico estaba destinado a, digamos, estimular al espectador y posteriormente, digamos, continuar, digamos, por medio, continuar en carne propia, digamos, la estimulación sexual. Eh, me gustaría subrayar eso y también recuerdo que alguien hizo un comentario respecto a los lugares de exhibición. Ya mencionaba el cine Venecia, ya no existe, pero también hay que mencionar la librería La Tarjeta, que tampoco existe ya. Estaba también bastante céntrica y eso me lleva a señalar, digamos, que tradicionalmente estos espacios estaban ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México. Eh, Se tiene noticia de que hay o había, producción de pornografía en otros lugares, como era Tijuana,
en donde se produjeron los llamados Tijuana Bibles. No sé si es el término o la pronunciación correcta, en donde se fabricaban una especie de folletos, de revistas, en donde aparecían representaciones de la actividad sexual. En algunos casos, digamos, estas revistas estaban hechas o contenían abundantes dibujos de la actividad sexual, los cuales se producían en Tijuana, pero circulaban hacia otras latitudes, sobre todo los Estados Unidos. En cuanto a las características del cine pornográfico respecto a otras nacionalidades, es difícil, digamos, generalizar, pero hay algunas películas en donde se representa a charros, donde se representa a chinas poblanas, también, como se menciona en el texto, también hay presencia de animales en el cine mexicano, mientras que, y también hay presencia o alusión a, a la institución, a la iglesia. Y esto también no es único digamos, del cine porno mexicano de esa época. Otros países como España o como Francia también está presente las referencias o representaciones de personajes religiosos como monjas o como frailes que aparecen en la filmografía porno de estos países. Entonces, son algunos de los rasgos que podemos identificar en el cine pornográfico, pero, digamos, no podría señalar o decir que es, digamos, un elemento indispensable en el cine porno mexicano. Pero bueno, decía, o retomando esta idea de los lugares, estaba la librería, la tarjeta, que se ubicaba bastante céntrica, funcionaba como eso, como una librería. Sin embargo, en ese mismo espacio se ofrecían tarjetas postales o fotografías pornográficas a los clientes digamos, que les interesara ver este tipo de imágenes. También se tiene el registro que a un lado de la librería La Tarjeta existía un cine pornográfico clandestino que era, digamos, manejado por el mismo personaje, por el mismo dueño de la tarjeta. No recuerdo ahora el nombre, era un español quien se hacía cargo de estos negocios, lo cual otra vez me lleva a subrayar que para ocultar las actividades clandestinas del cine pornográfico, había cierta comunicación o estrategias para ocultar esa clandestinidad, esta vez por medio de un giro comercial, como era el de los libros. Pero bueno, espero igual haber contestado en cierta medida sus inquietudes. Gracias. Gracias, Manuel. Gibran nos deja también otro comentario que también se atañe al de Isabel sobre la experiencia en Guadalajara del cine pornográfico. Él dice que en el Fantasy, también del centro de la capital, terminó clausurado porque disolvían cuerpos en ácido. No sé de dónde sacaste esa nota, Gibran. Pero Era muy bueno, conocida. Es que también ahí había un bar clandestino. Era como un complejo muy, muy raro porque se entraba por el cine porno y luego se accedía como a dos niveles de bar muy diferentes, uno más abierto y el otro muy clandestino. Y la nota por ahí está en internet, de que encontraron cuerpos allá adentro, cadáveres, me imagino que intentaban disolver de alguna manera, no sé, y por eso terminó cerrado desde entonces. Pero era un cine clásico, pues, de los primeros, el fantasy sobre la calzada de Independencia. Pero nada más hay un dato cultural. gracias, Gibran. Bueno, si no hay alguna otra intervención, daremos paso a nuestra segunda participación del día.
Tenemos a Javier Rivera, que también le damos la bienvenida, la primera vez que está por acá, aunque él también nos estuvo acompañando en las sesiones del calendario pasado. Javier Rivera es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Forma parte del Seminario de Historia de la Ciencia, del Seminario de Archivística e Interdisciplinariedad, del Seminario de las Ciencias de la Alimentación, así como el Seminario de Educación, y formó parte del Seminario de Resistencias Africanas. Por otra parte, ha estado presente y acreditado en 17 cursos y 11 ciclos de conferencias de diferentes universidades internacionales y nacionales. Javier ha impartido 25 ponencias en diversas instituciones y universidades, y es coautor y autor de diferentes artículos publicados en revistas estudiantiles, académicas y de opinión. Javier, bienvenido y te escuchamos. Ay, muchas gracias por la presentación, Rebeca, y pues gracias al seminario por aceptar mi participación en esta vez como ponente para dar a conocer mis investigaciones. Les agradezco muchísimo y les mando un abrazo a todos desde Ciudad de México. Voy a compartir mi presentación. Pues un poco de contexto sobre esta investigación. La historia de la sexualidad, en el caso de la homosexualidad, pues es una de las áreas de estudio que he empezado a andar, pero más mi fuerte es completamente la historia de la ciencia. En este caso, ¿por qué me adentré en estos temas? La investigación primigenia que me llevó a esto fue para un seminario nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, que se hace en honor a un maestro fallecido que se llamaba Jan Pantula, que da cabida a diversas investigaciones de historia social. En este caso, esta investigación enfoqué cómo la UAM como institución educativa se ha visto involucrada desde su fundación en el 74 hasta la actualidad en los movimientos de lucha y resistencia del COVID. En este caso, el texto que les mandé como borrador es un primer borrador preliminar sobre un texto de carácter divulgativo para un libro conmemorativo de la universidad que hace unos meses cumplió su 50 aniversario. Por lo que por ser de carácter divulgativo, en ese escrito no hago explícito todo esto. Los objetivos o la metodología, por eso se omiten. Por lo que les haré varias aclaraciones en esta presentación de la pesquisa. Pues bien, pues un poco sobre la justificación del tema y lo que hay para ahondar sobre esto. Pues es que México es uno de los principales países de Latinoamérica con más derechos para la comunidad LGBTIQ+, y pues en paralelo pues también somos de los varios países de la región en mayores derechos educativos. Hay mucha presencia de educación pública y pues todo esto pues proviene de luchas sociales, tanto los movimientos de liberación sexual como los educativos. En este caso, pues unir ambas pues, no es algo raro. Sobre la problemática, pues hay mucha bibliografía al respecto, pero la gran mayoría se enfoca como tal en el movimiento que surgió en los 70 con inspiración del surgido en los 60 en Estados Unidos con las diferentes revueltas que se dieron en la ciudad de Nueva York. Y la más famosa pues, fue la icónica de Stonewall, donde un grupo policíaco alrededor de las 12 de la noche interrumpió un clandestino para
para realizar sus diversas racias o confrontaciones policiales para arrestar arbitrariamente a los que se encontraban en este bar. El término racia es propio de este contexto histórico. No es un concepto anacrónico, por lo que lo respeto. Y pues en el caso mexicano, pues empiezan diversas organizaciones de campesinos a conformarse, obviamente por el contexto represor del prisma de los 70, pues estas organizaciones no se ven la clandestinidad, que posteriormente con la anexión de grupos intelectuales y el engrosamiento de sus filas de la clase media y de clase alta, pues estos grupos empiezan a ganar notoriedad y salen a... Pues sobre la problemática, como yo había mencionado antes, las muchas investigaciones de carácter historiográfico pues son concretamente sobre cómo se conforman estos movimientos, pero hay muy pocas que ligan el carácter educativo con la participación de las instituciones educativas en nuestros movimientos, por lo que es una investigación que trata de abordar un poco sobre. La pregunta clave de la investigación es cómo fue la participación de la Universidad Autónoma Metropolitana en esta lucha. Como también algunos aspectos claves que considero importante para esta investigación, pues fue toda la participación principalmente de Elena Cárdenas, junto con su gran compañero de lucha, que fue Telepos Ibáñez, que sacaron este importantísimo artículo que se hizo público, que se llamaba Contra la práctica del ciudadano con tiempo policíaco. Posteriormente escogen a un representante para mandar un escrito similar a la Secretaría de Gobernación. En este se apelaba a la protección de los homosexuales, tanto mujeres como hombres. También sobre el estado de arte y cómo estas investigaciones han tratado de abordar el tema, de las cuales yo tomo parte. Pues hay muchas formas de abordarlo, principalmente desde la historia social y desde la historia de la cotidianidad. Pues destaco a otros que considero importantes en el tema: Gabriela Cano, Alonso Hernández, Luis González de Alba, Rodrigo La Guardia, Tony Paquet, Alex Espinosa, y desde sus diferentes trincheras, algunos activistas de los 70, otros ya más contemporáneos, pues dan sus diferentes puntos de cómo se fue concretando este movimiento y cómo diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los sindicales, el sindical obrero, el sindical institucional gubernamental, el sindical educativo, pues se fueron analizando a esta lucha. También dirán por qué, si se habla de una comunidad LGBTIQ+, por qué como aíslo concretamente a la homosexualidad en esta cuestión de derechos humanos. Pues principalmente pues es el que se daba más notoriedad en la época. Desde un inicio de las luchas pues hubo participación de bisexuales, de queer, pero principalmente y también por la abundancia de las fuentes, pues es más trabajado este tema, por lo que es por lo que voy en esta idea. Sobre objetivos específicos es identificar a los actores principales, tanto de este movimiento como de la parte institucional de la UAM, conocer los medios de lucha. En la investigación menciono un poco lo que encontré en el Archivo General de la Nación, en la gama de investigaciones políticas y sociales, que eran investigaciones secretas que realizaba la Secretaría de Gobernación en diversos ámbitos que consideraban perniciosos y peligrosos para la estabilidad nacional. Y pues desarrollar casos particulares testimoniales que según
Milana de Bazán, que era un especialista en bibliografía, pues consideraba que tomar casos particulares de vida eh, eran para darse cuenta de los síntomas generales de un estado completo del proceso histórico. Por lo que tomó a Luis González Alba como algo representativo para la investigación. Y pues también hay que decir que el mismo Luis González Alba pues fue un gran activista en este momento histórico. Como verán, como mencionaba sobre la palabra racia, pues es muy mencionado en estas propagandas, proyectos y fanzines de las diversas asociaciones civiles. También como se lo había mencionado antes, tanto grupos sindicales y especialmente grupos políticos de izquierda que se meten a la lucha por los derechos de los homosexuales, en este caso el PTR, el PCM, y después el de Suma, el partido el partido verdadero de la Revolución Democrática. Eh, Sobre la hipótesis, pues es que la UAM, por ser una institución recientemente creada casi al paralelo que empieza a ganar notoriedad en la lucha LGBT, lésbico-gay mexicana, pues tuvo una tímida injerencia en el movimiento, pero conforme tanto madura esta institución como la lucha, pues se verá más impronta de la UAM en diferentes aspectos claves del movimiento. De marco teórico y de algunas fuentes que utilicé, pues principalmente fue el Archivo General de la Nación. Estas imágenes que les estoy presentando las saqué del archivo digital de Memórica, que Memórica es una base de los archivos para diferentes fondos de archivos físicos que se pueden consultar en México. Tengo pensado ir al archivo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tiene un fondo especial sobre las luchas LGBT en México. De la hipótesis que yo la mencioné, del marco teórico también tomó como fundamental a la maestra Francis Bechazen, que tiene una metodología muy específica para hacer preguntas a las fuentes. En este caso, fuentes testimoniales. Y la fuente testimonial sería el libro autobiográfico de González Alba, que trabajó en esta investigación. También diferentes herramientas que nos dan la historia social, son cómo se conforman cómo se conforman los movimientos sociales, por qué luchan, cuáles son las diferentes dinámicas de resistencias pacíficas que toman estas organizaciones. Y pues casos representativos, en este caso, casos muy particulares. Sobre los resultados de la investigación, pues fue que la UAM sí tuvo una importante participación, incluso llegó a prestar su domicilio sindical en el 78, si mal no me acuerdo, para que el grupo Lambda pudiera organizar y hacer gestiones logísticas para la marcha por los derechos de los homosexuales. Otra cosa que me encontré es que Luis González Alba, antes de su suicidio el 2 de octubre de 2016, hizo público todas sus fotografías en su perfil de Facebook, por lo que también puede ser una fuente importante para ahondar más sobre este personaje. Y también en encontré quién era este famoso amor de la vida que tuvo, el doctor Pepe, que está aquí. Sobre él hay muy poca información al respecto. En un colegio de archivos como la UAM, fue la directora del Archivo General de Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, y le pregunté sobre este caso en particular y me dijo que puede que haya información sobre él en el área de recursos humanos de este archivo, pero que ahorita en general todo el archivo se encuentra en un mal estado, por lo que se encuentra en un estado de restauración.
por lo que investigar más sobre este personaje es un poco difícil y en general investigaciones sobre él pues hay muy pocas. Lo más que pude encontrar que fue un profesor investigador de carácter titular de la Universidad Xochimilco, y pues hay algunos documentos digitalizados de la propia universidad en el área de Rectoría General, donde aparecen sus actividades en el colegio académico, que se tratan de diversos asuntos de la universidad en ese tiempo. También otros casos importantes que tomé en cuenta, que conformaron esta lucha, pues también por diferentes pláticas con diferentes maestros, entrevistas que realicé, todavía no las han hecho de investigación. Pues fue principalmente lo importante que fue Gabriela Cano en su momento en la UAM de Iztapalapa, en los 90s, e intentó dar una sensibilización a la comunidad universitaria sobre el feminismo, sobre la diversidad sexual, y parte de estas prácticas que he tenido por los profesores que llegaron a convivir con ella, pues le fue muy difícil. El género era un tema muy novedoso para ese momento, y pues el tener las diversidades sexuales pues era algo así transgresor en ese carácter que se tenía en la universidad. También por esas prácticas que he tenido con varios maestros, pues empiezan a decir que esa apertura a estos temas y a respetar estas diferencias, pues es más llegado al nuevo milenio. También porque el problema de no integrar, eh, estas partes a la investigación es porque no me lo eh, como son opiniones muy personales y también porque estas personas siguen vivas, pues es delicado exponer estos testimonios, por lo que se tiene que tener consentimiento tanto del que me dijo como de las personas que se mencionan. Por lo que considero no necesario. Y pues ya para concluir, como concluir la investigación, pues es un panorama general de cómo está la situación actual de las personas, de las personas homosexuales en México. También doy unas pinceladas sobre una, un- una ardua investigación que se hizo en el 2021 en diferentes encuestas institucionales, en este caso de la UAM y de la UNAM, sobre cómo está la situación de la comunidad LGBTQ más en esas instituciones. Y pues doy cómo, cómo está la situación también de carácter legal de los derechos humanos. También me parece importante añadir la encuesta nacional de reconocimiento del conocimiento de la población LGBTI del INEGI, que es la más reciente, y, y pues es una investigación, pues la desarrollé un poco. Y pues actualmente pues la UAM tiene un área especial que se llama Unigénero, que es un área de reciente creación en pandemia que trata tanto problemas de, de género y de la sexualidad dentro de la comunidad universitaria. También ha dado cabida a amplia difusión editorial de temas de la comunidad, y tiene una sección especial que se llama Ser es humano, que habla sobre la sexualidad en su espacio de Radio UAP. Y también promueve y financia muchos eventos académicos, de difusión y culturales que hablen sobre la sexualidad, y también promueve un contingente cada año que sale en las diferentes
en las diferentes unidades del agua para conformar parte de la marcha Marco. Y pues esta investigación pues aún se encuentra en proceso de condensación y les agradecería mucho sus puntos de investigaciones para proseguir con, con, con pues estas algunas fuentes que mencioné y utilicé para el, el texto que les muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación, también por el habernos enviado tu texto. Muy interesante también lo que nos compartes y bueno, daremos espacio también para algunas inquietudes que generaron hacia integrantes y también a la audiencia que nos sigue por redes sociales. Si alguien quisiera intervenir en este momento, puede levantar la mano, me lo puede indicar. Bueno, Javier, te voy a leer algunas preguntas y enseguida le doy la oportunidad a Gibran también de platicarnos. Guillermo Brenes nos pregunta, ¿cuáles eran los espacios de sociabilidad de los homosexuales, lesbianas y queer? También pregunta, ¿la comunidad homosexual universitaria tenía diferencias a lo interno por raza, condición socioeconómica u otras variables? También preguntarte si dentro de tu investigación pretendes también incluir otras personas de la comunidad, porque hiciste como al inicio del texto, como mencionaste, diferentes experiencias, pero sí se entiende pues de entrada desde el título, ¿no? Pones que es desde la homosexualidad. Eh, pero preguntarte si más adelante incluirías algunas experiencias de otros integrantes de la comunidad. Y Gibran. Muchas gracias, Rebeca. Y también gracias, Javier, por compartir tu trabajo, igual que el anterior, muy interesantes y con, pues yo creo que mucho potencial para sus futuras publicaciones. Tengo un comentario muy concreto que me llamó mucho la atención a lo largo de la lectura. Las primeras páginas, yo creo que las primeras 10 páginas, se desarrolla como todo este fenómeno de movilización o de, mejor dicho, de movimientos sociales en torno pues a este fenómeno. Y cuando llegamos como a la página 10, 11, ya entra un poco más de lleno la UAM, la universidad. Eh, para mi sorpresa, no sé por qué, quizás intuitivamente yo esperaba encontrarme ahí mucho la participación de la UAM Iztapalapa, que además es donde veo tú estudias. En particular la UAM Iztapalapa, porque se fundan, si no me equivoco, en el 74 y se abre, es la única unidad que incorpora la licenciatura en psicología. Y creo que esto no es arbitrario en cuanto al tema que estás trabajando tú, sobre todo porque se conecta con un fenómeno global junto a los movimientos en torno a lo que hoy conocemos como la diversidad sexual. Pero este fenómeno global es la supresión de la homosexualidad en el famoso DSM. Entonces, en su segunda edición, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, justo un año antes se había eliminado la homosexualidad como un trastorno. Al año siguiente se funda la UAM y justo es de las primeras universidades que incorporan la carrera de psicología. Acá en Jalisco fue unos años después, más o menos en el 76 aproximadamente. Y pues lo importante es que ante este fenómeno, ante este cambio en el paradigma de la psicología, surgen las primeras como licenciaturas, como hoy las conocemos, o facultades de psicología. Pero ¿qué estaba pasando con la UAM en ese momento, en este contexto de movilización? Porque justo es la que no aparece, la unidad de Iztapalapa. Más bien veía en tu trabajo que el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria tuvo una participación mucho más activa en Xochimilco y en Azcapotzalco, pero no tanto en Iztapalapa. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Si has encontrado algo, porque este fenómeno se cruza justo con el periodo de todos estos movimientos sociales y pues es como el proceso de despatologización
de la homosexualidad. Por ahí citas un trabajo sobre este fenómeno de patologización, pero cómo conectarlo. Mi duda es si algo sucedió con esta nueva carrera de psicología, cómo adoptaron este modelo y este cambio de paradigma en la carrera, justo en el cruzamiento con estos movimientos sociales. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Sí, Javier. Eh, Gracias por sus comentarios y preguntas. Eh, Sobre la pregunta de cuáles eran los espacios de sociabilidad, concretamente para este contexto histórico 70-90, Alex Espinosa tiene un libro muy maravilloso que aborda estos espacios públicos. Se llama Crushing. Como sabrán, el crushing es una variante de cortejo masculino, en este caso para encontrar parejas casuales. Y en este libro que se llama Crushing, aborda los espacios públicos solamente en Ciudad de México. Y estos espacios públicos pueden ser los cines, en este caso, los cines donde se proyectaban estas películas pornográficas, como lo mencionaba el compañero Manuel, los Sanborns, puede parecer algo muy curioso porque un Sanborn, pero el Sanborns era porque había un restaurante. Por lo general, en todos los Sanborns hay restaurantes. Y en estos restaurantes, pues asistían y asisten personas de clase media y clase alta. Sobre por qué se hicieron populares, mi propio Alex Espinosa sabe por qué, pero el más icónico para tener conocer gente de ambiente, como se llamaba, pues era el Sambors de la Casa de los Azulejos, que está a un lado de las Bellas Artes. También era tanto la Alameda, el Paseo de la Reforma, que son parques públicos o de las principales avenidas del país. Y cómo funcionaban estas dinámicas, pues era por medio de miradas, tocamientos, palabras sugerentes. Esto también lo un poco en el texto, sobre preguntas si será gente de ambiente o si será conocedor. Entonces, hacer esas insinuaciones en estos espacios públicos pues era muy común, era muy usado para las personas homosexuales. Otros espacios públicos pues eran en universidades, también por varios testimonios que tengo, tanto de maestros como de alumnos de posgrado, vivieron ese México de los 80s, de los 70, pues las universidades también eran un espacio importante de socialización y de para conocer gente de la comunidad. Sobre el estado de la comunidad de México gay, en concreto en la Universidad Autónoma Metropolitana, cómo son estas disparidades socioeconómicas. Eh, mm, por lo que yo he visto y experiencia personal, hay más presencia de homosexuales, hombres, que de homosexuales, mujeres. Esto puede ser causa de una cuestión estadística. En el caso de la UAM es muy diversa, pero también muy dispar. El año pasado sacaron un estudio socioeconómico de la comunidad estudiantil y hay mucha presencia de carencias y se necesita mucho apoyo de becas y falta una mayor acción gubernamental, porque hay muchas disparidades. Lo malo de este estudio es que no hace
no hace distinción, solamente tiene un eje de análisis de estudio que es hombre o mujer, por lo que no les va a ser, no, por lo que saber el estado de la comunidad lésbico gay en Agua de Iztapalapa, en concreto en estas situaciones socioeconómicas, no podría responder. Lo que sí, y en general lo que ha caracterizado, por lo menos en México, el desarrollo de estos movimientos es que son por gente que conforman estratos sociales medios y acomodados y que tienen una cierta instrucción educativa. Por lo que también sería interesante ver cómo las clases menos privilegiadas pues, han participado en estos movimientos. Eh, también por testimonios que he recabado de profesores y maestros, era mejor visto ser un homosexual de clase media y preferentemente de piel clara, porque será menos criticado. Esto puede ser por el contexto racial mexicano, estas discriminaciones que ha estado presente en nuestra sociedad. Porque sí es un punto muy interesante si queremos ahondar en ello. Sobre considerar anexar a otros actores sociales de investigación sería muy importante. Lo considero muy importante considerar otras experiencias de vida. Para no solamente tener este sesgo sobre este sesgo lésbico y considerar estas otras cuestiones. Actores queer, sí conozco otros testimonios que pueden enriquecer la investigación, pero tendré que analizarse. Y sobre la UAM, y la UAM, en concreto la UAM Iztapalapa y esta impresión. Sí, la UAM conforma parte, la UAM Iztapalapa conforma parte de las 3 unidades fundadoras que fue Xochimilco y Azcapotzalco, que se fundan en el 74. También es, como tú mencionabas, Gibran, que se añade esta licenciatura en psicología. Se han actualizado los planes ahorita es en psicología social, no solamente en psicología. Lo que hay que decir, y esto concuerda gran parte del profesorado y hasta personal del archivo, es que hay poca falta desarrollar esta cultura del archivo, del archivar testimonios, porque se ha perdido mucha cantidad de testimonio de obra. En general, lo que conforma un archivo histórico y el UAM falta mucho proceso en esta cuestión, porque ha habido mucha pérdida. No sé si estén disponibles los planes originales de la licenciatura en psicología y ver si en este caso la UAM se tomó en cuenta estos nuevos actualizaciones de los manuales de psicología estadounidense que ya no consideraban a la homosexualidad como un trastorno mental y en su caso pues ver si esto estuviera reflejado en el plan de estudios o si todavía se les enseña a los estudiantes de esta primera generación que vamos a hacer. Tal vez sería interesante. Yo conozco a gran parte del profesorado de esta licenciatura, pero su formación primaria no fue en la UAM, ya se hace en el extranjero o principalmente en UNAM, por lo que no pienso que podrían dar un punto de vista sobre cómo eran estos
últimos años. Lo que sí he visto, lo que reflejo en la investigación es lo que encontré, principalmente en testimonio archivístico. No da nota de lo que estaba pasando en la UAM Iztapalapa. Lo que sí me mencionaban varios maestros es que principalmente serían formas que abusaron. En Iztapalapa no me saben decir por qué no hubo eh, como esta inclusión a este movimiento. Lo que sí hubo y lo que caracterizó a la unidad fue la lucha por los derechos con personas con VIH. Y del por qué cuando surge esta pandemia en nuestro país, hubo mucho profesorado afectado y pues fue también por estas críticas que he tenido, pues fue una conmoción total de ver a compañeros degradarse en cuestión de meses y morir y no saber por qué y después se dan cuenta que estaban infectados con este virus, por lo que sí hubo un gran desarrollo, tanto sensibilización institucional como diversas investigaciones que fueron saliendo a lo largo de los años en esta unidad sobre el VIH. Y pues para estudiar la participación de mi unidad en este contexto, pues pienso que si estas personas sí me dan derecho a, a poner sus testimonios en estas investigaciones, pienso que sí podría empezar esta investigación. De lo contrario, pues estaría esperanzado de encontrar más material archivístico para incluir a mi unidad en este diálogo que tengo sobre la homosexualidad y la universidad. Muchas gracias, Javier. Irene nos comenta o nos pregunta, ¿llegaste a entrevistar a algún activista como para incluir datos de entrevista? Creo que sería muy enriquecedor para el texto. Incluso La Guardia es un profe muy abierto a estos diálogos. Él está en el Instituto Mora. Activista no. He entrevistado a personal académico en mi vida. A La Guardia no tengo el gusto de conocerlo, mm, por lo que sería un grato de conocerlo y pues, una tarea pendiente que tengo y agradecerles el contacto para contactarlo. He leído varias de sus investigaciones, que se va a entrevistarlo y para mi examen de investigación. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta, comentario hacia Javier y su investigación? Eh, bueno, si no hay algún otro comentario, yo creo que ya podemos estar cerrando esta sesión. No sin antes agradecerle su participación, su asistencia. Bueno, Gibran ya compartió la premisa de que próximamente lanzaremos la convocatoria para el quinto coloquio de las otras historias. Estaremos enviándoles por su correo y también publicando en redes sociales toda la información. Esperemos contar su asistencia aquí en el Colegio de Jalisco. Pues todos los pormenores ya los conocerán. También reiterarles la invitación a nuestra segunda sesión, que será el 7 de marzo. Tendremos la participación de Carlos Abreda, de Ulises Sánchez y Anderson Hurtado, quienes van a tratar eh, temas relacionados al bandidaje, a la conformación de cuadrillas, a la organización de los ladrones en diferentes experiencias desde México, Chile y Colombia. Entonces también más adelante les estaremos enviando a su correo toda esta información de la sesión. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.